Muy buenos días, queridos estudiantes de las Américas de grado quinto. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo del taller número 4, del cual ya habíamos hecho algunos videitos. Vamos a hacer un pequeño recorderis. Estábamos trabajando sobre los números decimales. En particular, estábamos viendo una notación que se llama la fracción decimal. Estábamos aprendiendo a leer también cómo se leen los números decimales y cómo se escribe su notación decimal cuando le tenemos que poner una coma. Vamos a hacer un pequeño recorderis de esa parte. Recordemos que, por decir algo, si tengo la fracción 7 sobre 10, su lectura es 7 décimos. 7 décimos, es decir, siempre que aparezca el 10 aquí, hablamos de décimas. Y pues este se lee normal, 7. No importa ya si aparece un 8 y un 10, entonces ya saben que acá se lee normal, 8, normal. Y este número 10 se va a llamar décima. ¿Por qué razón se llama décima? Porque es que está dividiendo a la unidad en 10 partes iguales. Ahora lo vamos a ver en más detalle, las divisiones, cómo se hacen y las vamos a dibujar. Bueno, además de eso, veíamos que escribir estos números es muy fácil. Siempre se arranca con un 0, una coma y el 7. Recordemos también que la parte izquierda de la coma es la parte entera. La parte entera del número, y la parte derecha, los números que están acá a su derecha, es la parte fraccionaria o también parte decimal, se le puede llamar. Es decir, es la parte que está representando las partes de la unidad. Entonces, la primera parte, por ejemplo acá 0,8, la primera parte representa lo que son las décimas, lo habíamos dicho en el video anterior. Y recordemos que si aparece otro número aquí, cuando aparezca, en los casos que aparece se le va a llamar centésima. Y pues en un caso dado de que haya otro número, un tercer número, ese serán las milésimas. Es decir, cada vez que nos alejamos de la coma, este número va a representar una cantidad mucho más pequeña. Ahora lo vamos a graficar para que te quede más claro. Veamos entonces acá. Yo hice una pregunta sencilla para que nos conectemos un poquito más. Sobre el orden. Vamos a ver el orden. Esto implica que los números tienen un orden. Es decir, uno es mayor que otro. En este caso, observemos un detallecito aquí, 0,7 y 0,8. ¿Quién es mayor y quién es menor? Uno me preguntará. Observen que esto, como son décimas, están en la misma posición. En la misma posición, ¿sí? Ambas son décimas. Estas son décimas, estas son décimas. Por lo tanto, su comparación es obvia. Diremos que este número que está acá es más grande que este número que está acá a la izquierda, ¿correcto? O a su vez también podemos decir que este es el menor y que este es el mayor. De eso se trata esta parte que vamos a empezar a trabajar sobre el orden. Para ello vamos a mirar esta pregunta que es interesante. Esta pregunta acá nos están hablando de que qué número es más grande. Observen que es la misma cifra. Quiero hacer claridad que hay que diferenciar la palabra cifra. Es muy diferente a decir número. ¿Sí? Número representa un valor. Esto representa un valor, una cantidad. Cifra no representa valor. Cifra en este caso representa un símbolo. Un símbolo. Llevándolo al caso, por ejemplo, del lenguaje. Haga de cuenta, usted tiene una letra I, ¿cierto? La letra I. Y usted puede decir que la letra I simplemente es un símbolo que usted utiliza para
poder comunicarse, ¿sí? Para formar palabras. El símbolo I ahí como tal está careciendo de significado, ¿sí? Pero si yo ya lo contextualizo en una palabra, ya esta letra, que es la misma de acá, ya tiene un significado más relevante, ¿sí? Acá simplemente es como un símbolo para yo formar palabras. Acá ya está dentro de la palabra y tiene una connotación mucho más compleja. Lo mismo aquí pasa con la palabra cifra y palabra número. La palabra cifra simplemente son como los elementos sueltos. ¿Cuáles son las cifras? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Hay 10 cifras y las cuentas son 10. Con esas 10 cifras se arman los números, como hablar del abecedario y las palabras. Con el abecedario formo las palabras. El abecedario es simplemente un símbolo que el hombre utiliza, el ser humano utiliza para formar palabras. Pero ellas carecen como de mucho significado las letras sueltas. Comienzan a adquirir un significado cuando se integran en las palabras. Bueno, eso poco a poco lo vamos a ir analizando. Ustedes miren la pregunta, ¿qué es más grande? 5 décimas o 5 centésimas, ¿sí? Entonces hay que pensar qué son 5 décimas. ¿Qué serán 5 décimas? Te invito a que pensemos qué son 5 décimas. Y también por acá, hagamos una comparación, una tabla, 5 centésimas. Si de pronto te queda difícil hacer la comparación, yo te invito a que tú lo pienses como gráficamente. Es una forma más fácil de pronto de uno poderse imaginar y saber cuál es la respuesta. Pensemos en qué es la palabra décima. Acá estábamos diciendo que la palabra décima se refiere a dividir en 10, ¿correcto? ¿Te acuerdas? Fue el primer ejercicio que vimos, ¿sí? Entonces, esto viene de esa división, es decir, se dividió el 5 en 10 partes iguales, ¿cierto? Imaginémonos entonces que tenemos una torta y la vamos a partir en 10 partes iguales. 10 partes iguales. No sé, voy a hacer ahí algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, me falta. A ver, partámosla bien. Vamos de cuenta, hagámoslo con un rectángulo que es más fácil de dibujar. Digamos que tengo una torta, si de pronto alguien se compra una torta rectangular, ¿sí? Y va a invitar a sus amigos. Coge con un cuchillito y comienza a partir. La parte en 10 partes. Primero hace estos cortes. Ahí van 5 y coge aquí en la mitad y hace el último corte para que le salgan las 10. 5 décimos sería entonces tomar 5. Tomar 5 aquí. Tomar 5. Que cogiera que cogiera este trozo y se lo regalara a sus amigos. Es decir, es la mitad, ¿cierto? 5 décimos es la mitad de la torta. Y pensemos que sería 5 centésimas. 5 centésimas, pero tomando en cuenta la misma imagen. Imaginémonos que tenemos aquí la misma torta, pero ya no la va a partir en 10 partes. Ahora sí va a ser una partición más grande. Va a coger esta torta y la va a partir en 100 pedazos iguales. Como te podrás imaginar, pues los pedazos van a quedar muy pequeños. Aquí, por ejemplo, hagamos una partición similar a la que habíamos hecho inicialmente, pero ahí apenas hay 5, hay que partir mucho más. Observen que aquí ya van, por ejemplo, 15 pedazos, pero faltan demasiados, habría que hacer más particiones, ¿cierto? Muchas más particiones. Mira, cada vez vemos que ya hay más particiones y cada vez que parto esta torta más, te darás cuenta que los pedazos son más pequeños, son pequeñísimos. ¿Sí?
Entonces, los pedazos que vamos a comer de esa torta van a ser prácticamente muy pequeños, habrá que cogerlos con un dedito, ¿sí? Mientras que estos pedazos acá sí los puedo coger con una mano. Bueno, ahí aún falta, pero imaginemos que ya llegamos 100, digamos que ya hemos contado 100. Como pueden darse cuenta, es muy pequeñito y debemos coger apenas 5, ¿sí? Digamos que ahí cogimos 5. De la pregunta del millón, si tú no entendiste la primera pregunta, si 5 décimas es más grande o más pequeño que 5 centésimas, entonces cuando nos cuesta dificultad comprenderlo, pues hacemos una cosa. Lo miramos de manera gráfica y decimos, si usted va a comerse esta torta, esta zona, esta parte roja, y se va a consumir esta parte amarilla, ¿dónde come más? Claro que obviamente se va uno a dar cuenta que aquí es donde está comiendo más, o sea que este es mayor. Ahora, observen un detalle, habíamos dicho que las 5 décimas es dividido entre 10 y además las 5 centésimas, lo dijimos acá, dijimos por acá, dijimos acá, que cuando aparece acá en esta posición, en este lugar, ¿sí? En este lugar, la segunda posición, acá en este lado, ya hablamos de centésimas, o sea, pero ahí hay que dividir, ojo, hay que dividir entre 10 partes, perdón, entre 100 partes, es decir, aquí va a partir en 100, como estamos diciendo, que esta torta estamos dividiendo en 100. Entonces, claro, los pedacitos más chiquitos, entre más parta yo la torta, pues más pequeños los pedazos. Por tal motivo, podemos escribir que 5 décimos es mucho más grande que 5 centésimas. ¿Sí? Podemos escribirlo de manera decimal como 0,5, así como lo aprendimos ahora, y 0,05. Observa donde aparece este 5 en esta posición, así como lo habíamos dicho acá en esta parte, que aparecería aquí en la segunda posición, en esta segunda posición, ¿sí? Bueno, eso es importante que tengas claro, porque van a aparecer unas preguntas en el taller sobre eso, que tienes que tener claro ese detalle para poder responder bien. Bueno, esto ya lo habíamos de hecho ya visto, y vamos a continuar acá hablan de muchas de las cosas que yo te he dicho, cómo se escribe. Acá te hablan de la parte entera, la parte decimal, la coma decimal. Bueno, es lo mismo que yo ya he venido haciendo. Luego hablan de cómo se lee, ¿cierto? Y cómo se acomoda eso en un tablerito. Pero ten en cuenta lo que yo te acabé de decir ahora, para esto, ¿sí? ¿Qué te estoy diciendo? Que la coma es muy importante, la coma es vital. Siempre tienes que tenerla en cuenta y saber cuál es su función. La función de la coma no es más ni nada menos que indicarnos dónde está la décima, que es la que está ahí al ladito de la coma. Aquí va a estar la centésima, eso no se te puede olvidar. Eso ya debes saberlo, todos los niños de grado quinto lo deben de manejar. Y aquí está la milésima. Mira que estas son como palabras como, yo lo noto como esa palabra como un diminutivo, ¿no? Décima, centésima, milésima. Entonces, ten en cuenta que cuando es así como diminutivo, quiere decir que cada vez va siendo más pequeño. Mientras acá al contrario, acá vamos a tener una cosa que se llama la unidad. No está dividida. Mire, estos de acá hablan de las cosas divididas, partidas, ¿sí? Particiones. Mientras que acá se van a hablar de las cantidades enteras. No están partidas, enteras. De hecho son paquetes, ¿sí? Porque el que viene acá ya no se llama unidad, se llama decena. ¿Y qué es una decena? Una decena simplemente es un paquete de 10 unidades. Y luego viene otro paquete que se le llama la centena. ¿Y qué es la centena? La centena es un paquete de 10 decenas. Es decir,
Una centena, lo voy a escribir así simplemente con las iniciales, es igual a una